Hemos estado estudiando la vida de Saúl. Recuerden, Primera de Samuel se enfoca en la vida de Samuel, luego pasa a la vida de Saúl y luego se enfoca en la vida de David. Y ahorita estamos en esa transición de Saúl a David. Pero hermanos, Saúl tuvo una gran oportunidad en sus manos. ¿Qué oportunidad? Comenzó la monarquía en Israel. Fue nada menos y nada más que el primer rey de Israel, pero no lo aprovechó. A causa de su rebeldía a la palabra de Dios y su constante pecado, se le quitó el reino para dárselo, dice la Biblia, a alguien mejor. Dice Primera de Samuel 13:13 lo siguiente. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Para siempre. Versículo 14. Mas ahora, Saúl, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Pero Saúl, en lugar de arrodillarse y buscar el perdón de Dios arrepentido, él siguió obstinado en pecar. Así es de que se le reafirmó el castigo y lo leemos en Primera de Samuel capítulo 15 versículo 26. Dice así: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas el rey de Israel. Y miren lo que dice el versículo 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Pero Saúl no aceptó las palabras del profeta ni lo que Dios había dicho. No creyó que Dios lo había desechado. Él piensa que sigue siendo el rey de Israel y lo estudiamos en el capítulo anterior. Primera de Samuel 18:8 dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, miren sus palabras: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Él cree que el reino es suyo. Saúl, en lugar de entregar el reino pacíficamente, decide aferrarse a él, hasta quiere heredárselo a su hijo. ¿Pueden creerlo? Miren lo que dice Primera de Samuel capítulo 20 versículo 31. Saúl le dice a su hijo estas palabras: porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre esta tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Saúl ha comenzado una guerra contra aquellos que representan una amenaza contra su trono. Esto nos lleva a hacernos una pregunta para comprender contra quién está peleando Saúl. Hermanos, ¿de quién es el reino? ¿De quién es? El reino es de nada menos y nada más que Jehová de los ejércitos, del Dios creador del cielo y de la tierra. Entonces, ¿contra quién está peleando Saúl? Pues nada menos y nada más que contra el omnipotente, contra Dios mismo. Saúl se está aferrando a algo que es imposible. Nunca podrá acabar con la vida de David porque Dios ya dijo que él será el próximo rey. Y lo estudiamos el estudio pasado. Dios está con David. Dice Primera de Samuel 18:12. Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. Versículo 14. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Versículo 28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, tuvo más temor de David.
Por lo tanto, Saúl está aferrado a algo que es imposible. Su pecado, hermanos, le ha cegado, lo ha engañado y ahora hasta le ha estropeado la mente. No puede pensar. ¿Sabes? En la vida, el pecado buscará desviarte de la voluntad de Dios para que te aferres a algo que no te pertenece, a algo que no es para ti. Pero este texto, hermano, te mostrará que Dios usa todo tipo de personas en tu vida para que su voluntad sea hecha. Dios usa todo tipo de personas en tu vida para que su voluntad sea hecha. En este capítulo el Señor usará a un creyente, usará a un incrédulo y también usará la persona del Espíritu Santo para cumplir sus propósitos. Comencemos viendo cómo Dios detiene a Saúl de matar a David por medio de un creyente, Jonatán. Nada menos y nada más que el hijo de Saúl. Aunque Saúl sigue aferrado al reino, esto te animará a no ir en contra de la voluntad de Dios. Miren lo que dice Primera de Samuel capítulo 19 versículo 1. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos. Hermanos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué será tan importante que se necesita a todos los siervos y al hijo de Saúl? ¿Habrá un ataque enemigo o buscarán finalmente el rostro del Señor en oración? ¿Para qué es esta reunión extraordinaria? Miren el resto del versículo. Para que matasen a David. El pecado en Saúl, hermanos, sigue creciendo, lo sigue deformando y ya no puede pensar correctamente. Ha incrementado su ataque contra David. Antes lo hacía a escondidas en el capítulo anterior, pero ahora lo hace directo, frontalmente. Como sus 3 intentos anteriores no funcionaron, ahora él quiere atacarlo directamente. ¿Vieron lo que dice aquí? Apenas puedo creerlo. Está pidiendo la ayuda de su hijo Jonatán para que mate a David, el cual es inocente. Saúl es un pésimo ejemplo como padre. En el capítulo anterior usó encubiertamente a sus hijas para poder llegar a David y matarlo, pero no pudo y ahora lo hace abiertamente con su hijo. ¿Puedes creerlo? Saúl ha iniciado una lucha que no va a terminar bien para él porque va totalmente en contra de la voluntad de Dios y eso, hermanos, es aferrarse a algo imposible. La situación para Jonatán se ha complicado. Se encuentra entre la espada y la pared. ¿Qué hace Jonatán? Obedecer a su padre, quien es la máxima autoridad del país y es su padre, es la autoridad máxima en la tierra, o decide honrar la amistad de su amigo David. ¿Qué hace este pobre joven? Miren lo que dice el resto del versículo. Pero, y gracias a Dios, gloria a Dios por este pero que nos enseña que va a haber un cambio de dirección. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David grandemente, en gran manera. En el capítulo anterior nosotros estudiamos que Dios había enviado a Jonatán a la vida de David providencialmente porque sabía que iba a necesitar ayuda. Ellos habían iniciado una gran amistad donde ambos buscaban hacer la voluntad de Dios por encima de todo y de todos. Miren lo que dice el versículo número 2. Y dio aviso a David diciendo: David, Saúl mi padre procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Jonatán hizo lo correcto. No importaba Saúl y tampoco importaba David. Lo que importaba era hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Saúl quería derramar sangre inocente y había que evitarlo. Y Jonatán está dispuesto a arriesgar su propia vida. Si recuerdas,
Su padre ya había intentado matarlo anteriormente en el capítulo 14 por haberle desobedecido. Y ahora su papá está más fuera de sí que nunca. Este hombre, este jovencito, está arriesgando su vida. Jonatán es el perfecto ejemplo de cuando no debemos de obedecer a nuestros padres, cuando ellos nos pidan pecar. Ahí es cuando nosotros podemos decir no, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ya que Dios abomina el pecado. Hechos 5:29. Jonatán está haciendo lo correcto. Miren el tipo de amigo que tiene David. Miren este versículo 3. Jonatán le dice a David: y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré a mi padre y te haré saber lo que haya. Jonatán no solo avisó a David que su padre lo quiere matar, sino también está dispuesto a ayudarle para que su padre razone, para que comprenda la situación. Este es un verdadero amigo, hermanos. Arriesga la vida por David y no solo eso, está buscando que su padre no peque contra Dios. Qué gran hijo tenía Saúl y no lo alcanza a ver. ¿Sabes? Aprecia las amistades piadosas que Dios envía a tu vida. No llegan por coincidencia, vienen con un propósito divino, como Jonatán llegó a la vida de David. Porque algún día las vas a necesitar. No es una coincidencia, como en el caso de David. No creas que vas a poder salir solo adelante. Necesitas ayuda. Por eso Dios pone personas en tu camino. Por otro lado, si Dios te ha dado un hijo temeroso, obediente, que le ama, aprécialo, aprécialo, porque muy pocos padres tienen esa bendición. Miren a este padre Saúl, que no pudo ver el gran hijo que tenía en casa. Miren cómo habla Jonatán con su padre, versículo 4, es impresionante. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre. Qué valor para hacer esto. Y le dijo: no peque el rey contra su siervo David. ¿Se fijan? Se lo dijo directamente, no lo maquilló, le dijo: lo que tú estás haciendo es pecado, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido no solo buenas, muy buenas para contigo. Definitivamente Dios está usando a este joven Jonatán para detener a Saúl, porque está hablando con mucha sabiduría. Comienza evaluando el deseo de Saúl de hacerle daño a David, y ante los ojos de Dios le dice que es pecado, está mal. Le muestra que no tiene ninguna prueba que le permita cometer ese acto de maldad. Por el contrario, David ha hecho cosas no solo buenas, sino muy buenas para beneficio de él. Qué manera de hablar de este muchacho, qué valiente y qué bíblico. Gracias a Dios por esos hijos que razonan con la palabra de Dios. Pero Saúl no lo puede ver. Versículo número 5. Él continúa diciendo: pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? ¿Por qué? ¿Por qué? Jonatán le recuerda a Saúl que David arriesgó su propia vida para matar a ese gigante que causaba terror en todo Israel y principalmente en él. Todo Israel se benefició de ese gran acto de David, porque Dios lo había usado, incluyendo Saúl se benefició. Jonatán le está dando pruebas concretas a su padre que lo que está haciendo es un grave pecado delante de Dios. Qué manera de manejar la situación de Jonatán. Y qué gran lección nos está dando, hermanos.
Hay que llevar cada situación a la corte celestial y evaluarla bíblicamente, como lo está haciendo Jonatán. No solo eso, debemos asegurarnos de tener pruebas concretas para justificar nuestros actos, como Jonatán lo está haciendo. De otra forma, el veredicto será como en este caso: pecado, pecado, lo cual es muy grave delante de Dios. Qué gran hijo tiene Saúl y qué tristeza que no lo puede ver, no lo puede apreciar a causa de su pecado. ¿Qué crees tú? ¿Se arrepentirá Saúl de su pecado y buscará enmendar todo el mal que ha estado haciendo contra David? ¿Qué crees que va a hacer? No te quedes con la duda, lee el versículo número 6, ahí nos vamos a enterar. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, wow, y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Saúl ha prometido que no le va a hacer daño a David. Parece convencido, ya que hizo algo muy delicado delante de Dios: jurar, jurar. De hecho, no solo juró, hermanos, juró por Dios, lo cual incrementa su grado de solemnidad. Hubiera sido mejor que Saúl hubiera dicho que iba a hacer todo lo que está de su parte para no hacerle daño a David. Pero él juró, él juró. Dice Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Ahora Saúl debe de cumplir, porque si no lo hace, tendrá una deuda muy grande delante de Dios. Versículo 7, qué jóvenes tan nobles, de verdad. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes, como si nada hubiera pasado. Qué gran nobleza de estos jóvenes. Se ve que no están maleados, no hay malicia en ellos. Pero déjenme decirles que mientras Saúl no se ponga a cuentas con Dios en arrepentimiento y fe, estos simplemente van a ser intentos temporales. ¿Cómo sabremos que Saúl realmente va a cumplir lo que dice? ¿Cómo sabemos que el hombre realmente dejó de envidiar a David? Bueno, lo vamos a ver la próxima vez que él esté en el escenario donde pierde la cabeza. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta. Como ves, Dios puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos divinos. Ya vimos cómo usó a un creyente, Jonatán, nada menos y nada más que el hijo de Saúl, para detenerlo y proteger a David, el próximo rey de Israel. Ahora veamos cómo Dios usará un incrédulo, una incrédula, Mical, hija también de Saúl, para que su plan soberano siga adelante y no se detenga. Esto te animará, hermano, a no ir en contra de la voluntad de Dios, porque estarás aferrándote a algo imposible, como lo está haciendo Saúl. Y ese será nuestro segundo punto. Dios detuvo a Saúl por medio de Mical, una incrédula. Miren el versículo número 8. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago. Y no solo eso, miren lo que dice: y huyeron delante de él. David pudo vivir con tranquilidad hasta que aparecieron en escena los sanguinarios filisteos. Y este es el escenario precisamente donde Saúl pierde la cabeza usualmente. David
no solo venció a los filisteos, miren lo que dice la Biblia, sino que lo hizo en una manera contundente. Hasta los hizo salir, los hizo huir, que salieran corriendo. Veamos cómo reacciona Saúl. Esto nos mostrará si realmente es capaz de controlar esa envidia que siente por David, que lo está consumiendo por dentro. Miren el versículo 9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa tenía una lanza en mano mientras David estaba tocando. Aquí tenemos un versículo bien interesante, hermanos, bien interesante. ¿Por qué envió Dios nuevamente un mal espíritu a Saúl? ¿Por qué? El pobre hombre ha jurado que ya no le va a hacer daño a David. ¿Será Dios culpable de la reacción que va a tener Saúl después de la llegada de ese espíritu? Pobre hombre, pobre Saúl. Analicemos bien la situación. Vamos a ver lo que está sucediendo. Esto sucede exactamente después de una gran victoria de David, lo cual usualmente enfurece a Saúl porque le causa envidia por dentro. ¿Por qué tiene Saúl una lanza estando en su casa? ¿Por qué? ¿Para qué la quiere? ¿De quién quiere defenderse? ¿En su casa? ¿En palacio? ¿Para qué quiere la lanza? Hermanos, lo que tenemos aquí es el corazón endurecido de Saúl y el juicio de Dios por medio de este espíritu para que salga lo que realmente está en el corazón de Saúl. Y va a salir, miren el versículo 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl. Esta es la tercera vez que intenta matarlo con la lanza, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl en sus fuerzas, hermanos, nunca va a poder acabar con la envidia que lo está deformando. Necesita ponerse a cuentas con Dios, pero no quiere. Sigue aferrado a algo imposible, al reino que le pertenece a Dios. Y David representa una amenaza para su trono. Ahora está en un problema mayor con Dios. ¿Se acuerdan lo que les dije? No cumplió su juramento. Está bajo condenación y eso es muy grave. El pecado le ha estropeado la mente, ya no puede pensar, no puede ver que sigue cayendo cada vez más y más y más bajo. Miren, quiso usar a sus hijas como un medio para llegar a David y matarlo. ¿Qué clase de padre hace eso? ¿Qué clase de padre usa a sus hijos para cometer un pecado así? Le pidió a su hijo que se convirtiera en un derramador de sangre inocente. ¿Qué tipo de padre hace eso? Hizo juramento ante Dios a la ligera que no cumplió. ¿Qué tipo de hombre se atreve a hacer eso? No solo eso, su guerrero, el más valiente, el que está ganando las batallas humildemente, está enfrente de él tocando para que sienta alivio, para que se sienta mejor, y lo quiere matar. ¿Qué tipo de rey hace esto? Saúl, hermanos, ha perdido la razón a causa de su pecado. Está obsesionado con algo que no le pertenece, el reino, y su final no pinta nada bien. Miren lo que dice el versículo 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo matasen en la mañana. Esas horas debieron de ser terribles para David, no bélicamente solamente, sino también emocionalmente. Piensen en esto, hermanos. Saúl no había cumplido su promesa,
ahora ha contaminado a su propia gente, a quien David salvó de los filisteos y del gigante, y lo quieren matar. Este libro se enfoca en los hechos, pero no nos dice qué está pasando por la mente de David en esa noche. ¿Te gustaría saberlo? ¿Te gustaría saber qué está pasando por la mente de David? Ve por favor conmigo al Salmo 59 y veamos qué está sucediendo. En esas horas es cuando David es inspirado por el Espíritu Santo para escribir el Salmo 59 que nos muestra su corazón. Salmo 59, versículo número 2. Miren las palabras de este jovencito. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. David se la ha pasado en oración, buscando la ayuda divina. Les llama sanguinarios. Sabía que ellos van en serio a acabar con su vida. Mira el versículo 3 al final lo que dice. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío. Asegura que él es inocente ante Dios y ellos son más poderosos que él. Versículo 6. Volverán a la tarde y ladrarán como perros y rodearán la ciudad. David nos dice que han pasado días que lo están acechando, días de terror para él. Versículo 7. He aquí proferirán con su boca, espada hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Ellos, dice David, que están levantando calumnias, están planeando cómo matarlo, pero Dios tiene alguien entre ellos que le está informando a David. Versículo 9, mira lo que dice. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Todo parece perdido, pero David, en esos momentos de angustia, ejercita su fe y confía en su Dios. Versículo 16, unas palabras impresionantes. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Sabe que él va a vivir porque Dios le ha prometido ser el rey. Ese Dios que le ayudó el día anterior le va a ayudar en el presente. Y no se preocupa, está confiando en el Señor. Dios en esos momentos lo estaba capacitando para ser el próximo rey de Israel. Y también el Señor al mismo tiempo estaba buscando bendecirnos con este precioso salmo. La situación parecía perdida para el ojo humano, pero Dios obraría extraordinariamente. Miren el versículo número 11 en su segunda parte. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Mical, hija de Saúl, decidió también arriesgar su vida y ayudar a su esposo a escapar, porque la Biblia dice que amaba a David. Aquí es donde empieza una etapa en la vida de David que va a durar 10 años. A partir de este momento, él va a ser un fugitivo y va a estar huyendo, pero nunca estará solo. Vamos a ver en la palabra de Dios que el Señor estará con él y que va a usar personas para fortalecerle y para ayudarle, porque Dios en su providencia usa todo tipo de personas, como en este caso. Miren qué clase de persona usó para ayudar a David. Versículo número 13. Y tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con ropa. Versículo 14. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Mical
no solo ayudó a David a escapar, sino que también engañó a su padre y a sus hombres para que David ganara tiempo y pudiera irse más lejos. Pero al analizar lo que hizo Mical, nos damos cuenta que ella no era una persona tan espiritual como su hermano. Ella está usando una estatua que se llama Terafín y es lo que pone en la cama. Esa estatua era un ídolo doméstico que creía que protegía a la familia. Quizá ella lo tenía escondido de David, lo que nos hace pensar que muy probablemente ella lo consultaba. También miente diciendo que David está dormido, lo cual pudiera ser una estrategia militar, quizá lo pudiéramos ver así. Pero más adelante vamos a ver que ella es muy buena mintiendo, es muy habilidosa, lo que nos enseña también que no era una persona muy espiritual como su hermano. Mira el versículo 17. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelos de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Mical respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Wow. Mical, al verse descubierta, sintió la presión de su padre y alimentó ese odio diciendo que David la quería matar. A diferencia de su hermano Jonatán, ella no estuvo dispuesta a pararse firme por la verdad. Aunque Dios no estaba de acuerdo con la forma de actuar de Mical, lo usó para sus propósitos divinos y David pudo escapar. Esto nos enseña algo, hermanos. Recuerda que con Dios la buena intención no es suficiente. También recuerda que con Dios el fin no justifica los medios. Tanto Mical como su hermano Jonatán querían ayudar a David. Ambos lo amaban, pero hicieron las cosas muy diferentes. Mical usó un ídolo y mintió, mientras que Jonatán le llamó a su padre de frente pecador. La diferencia radica en que Jonatán amaba más a Dios y Mical amaba más a David. Cuando ayudes, hazlo de la manera adecuada ante Dios para que no generes un problema mayor como Mical lo está generando. Ahora Saúl tiene más armas para ir en contra de David, más argumentos. Esta es la sexta vez que Dios protege a David y le permite escapar de las manos de Saúl. Lo ha librado de su mano, de los filisteos, de sus siervos, y ahora Saúl sigue obsesionado con la vida de David. No quiere darse cuenta que se está aferrando a algo imposible. Nunca le podrá hacer daño a David. Hasta aquí hemos visto que Dios puede usar cualquier persona para cumplir sus propósitos divinos. Ya vimos que usó a un creyente, Jonatán, así como a una incrédula Mical para detener a Saúl. Ahora veamos cómo usará la persona del Espíritu Santo en una manera extraordinaria para cumplir sus propósitos divinos. Esto te animará a no ir en contra de la voluntad de Dios porque estarás aferrándote a algo imposible. Y este será nuestro tercer punto. Dios detuvo a Saúl por medio de la persona del Espíritu Santo, Dios mismo. Miren el versículo 18. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y Samuel y él se fueron a morar en Naiot. David decide ir con Samuel. ¿Y quién más lo iba a comprender como Samuel? Él sabía que había sido nombrado el próximo rey de Israel. No había otro lugar donde él pudiera encontrar un buen consejo, sino con el siervo de Dios. Mira el versículo 19. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo: he aquí David está en Naiot, en Ramá. Desafortunadamente,
Saúl ya contaba con varios aliados y le comunicaron dónde se estaba escondiendo David. Versículo 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba ahí, que los precedía. Al llegar los mensajeros de Saúl, encontraron una compañía de profetas que estaban hablando la palabra de Dios. Esto quiere decir que estaban desarmados, que David estaba vulnerable. Los profetas no iban a poder defenderlo. Miren lo que dice el resto del versículo 20, algo impresionante. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaban. Estos hombres no cumplieron su misión de agarrar a David porque la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, se los impidió. El Espíritu Santo vino sobre ellos, ya lo estudiamos, no para salvarlos, pero para capacitarlos en el oficio profético. En el capítulo 10, si tú recuerdas, sucedió algo similar. Ahí vimos que profetizar era más que predecir el futuro. La preocupación principal de los profetas era hablar la palabra de Dios para que el pueblo se consagrara a Dios y fueran fieles al pacto. Ellos hicieron algo similar a lo que hacen los predicadores de la palabra de Dios en nuestros días. El hecho es de que el Señor le mostró directamente a Saúl, directamente, que está por encima de él y que va a seguir protegiendo a David, el próximo rey de Israel. Dios mostró a Saúl que estaba cuidando a David. ¿Entenderá finalmente Saúl este mensaje tan poderoso, tan claro y tan directo? ¿Tú qué crees? Mira el versículo 21. Y cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. ¿Entenderá finalmente Saúl? ¿Entenderá? Miren el versículo 22. Entonces él mismo fue a Ramá. Saúl no puede ver que se está aferrando a algo imposible, que está peleando una lucha que nunca va a ganar. El pecado le ha arruinado su mente a tal grado que ya no puede pensar las consecuencias de sus actos. Pablo describe en la carta de los Romanos las características de Saúl perfectamente. Dice Romanos 1:21 lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, y vaya que estudiamos que Saúl lo conoció y conoció todo su poder, ¿qué hizo? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. No le dio gloria a Dios, despreció la oportunidad que se le dio de ser el rey de Israel. Dice Pablo, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y eso es lo que le pasa a Saúl. Ahora piensa cosas inútiles y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que le pasa a Saúl. Ahora sus intenciones son negras, son pecaminosas. El futuro no pinta bien para Saúl si no se arrepiente de sus pecados. Mira el versículo 23. ¿Qué sucede cuando él llega? Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. ¿Viste? No hay nada que pueda resistir el poder del Espíritu Santo, y Saúl no fue la excepción. Dios mismo lo detuvo de hacerle daño a David, y ahora él está profetizando. Esta no es la primera vez que Saúl experimenta el poder de Dios de esta manera. Si tú recuerdas, en el capítulo 10 también había profetizado, pero hay una diferencia. En el capítulo 10, Dios le mostró que iba a ser el rey, y esa era la confirmación
pero aquí está profetizando para reafirmar su rechazo de parte de Dios. Versículo 24. Y él también se despojó de sus vestiduras. ¿Recuerdas lo que es esto? Tal como lo hizo su hijo en señal de entregar el trono, lo está haciendo. Se despojó de sus vestiduras, pero Saúl fue obligado por el Espíritu Santo. Y profetizó igualmente delante de Samuel. Es decir, llegó indefenso ante Samuel sin poder hacerle daño. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Saúl sigue perdiendo cosas a causa de su pecado y ahora pierde la dignidad. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Este refrán que sacaron en el capítulo 6 lo vuelven a sacar aquí, pero ahora de burla. Ahora Saúl es el juguete de las personas. Esta es la 9ª ocasión que Dios detiene a Saúl de hacerle daño a David con todo tipo de recursos y personas. ¿Acaso ahora Saúl dejará de perseguir a David? Desafortunadamente no. Desafortunadamente no, porque el pecado lo ha trastornado a tal grado que ya no puede pensar. Esto, hermanos, es el juicio de Dios. Es el juicio de Dios. Pablo lo diría en estas palabras usando Romanos 1:28. Como Saúl decidió ignorar los mandamientos de Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y Saúl seguirá en picada haciendo cosas peores. Termino con esto. Cuando estudiamos este capítulo 19, el bosquejo es claro. Dios cumplirá sus propósitos divinos usando todo tipo de personas. Dios usó un creyente, un incrédulo y la persona del Espíritu Santo para detener a Saúl y seguir protegiendo a David, su ungido. Y esto es de suma importancia porque de la línea de David, su ungido con un mayúscula, vendría que es el Señor Jesucristo. Aunque haya varias aplicaciones en este pasaje, hay dos que destacan claramente y están en los personajes principales. David es un buen ejemplo a seguir, hermanos. David es un buen ejemplo a seguir. Se conduce prudentemente y es amado por las personas que lo rodean y que aman a Dios. Jonatán, Mical, Samuel y el mismo Espíritu Santo le ayudaron a David a salvar su vida. Qué importante es cultivar amistades, hermanos, para cumplir los propósitos divinos, especialmente amistades piadosas que nos exhorten y nos animen, como lo hizo Jonatán con David. Pero sobre todo, qué importante es cultivar la amistad con Dios, porque Él es el soberano, el todopoderoso. Por otro lado, Saúl es un ejemplo a no imitar. Está hundido en el pecado y está aferrado a algo que no es suyo, que no le corresponde. Podríamos pensar que esto no le sucederá a los creyentes, pero nosotros también somos susceptibles a este tipo de pecado. Nosotros también nos podemos aferrar a algo que no nos corresponde. Por ejemplo, Jeremías se aferró a no querer profetizar y él dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Son palabras del profeta Jeremías. O Jonás se aferró a no querer predicar a los de Nínive. Y la Biblia dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Diótrefes se aferró a no querer soltar la iglesia y querer controlarla. Es la iglesia del Señor. Por eso el apóstol Juan escribe: pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y hay muchos ejemplos más y tú no pudieras ser la excepción.
Recuerda que el mejor lugar donde puedes estar es dentro de la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere que hagas. Quisiera terminar con una nota de esperanza. Para los Davids que reciben oposición por servir a Dios con manos limpias, como puedes ver, Dios no te va a quitar las dificultades, pero siempre estará contigo para ayudarte como lo hizo con David. Para los Saúles, aquellos Saúles que están aferrados a algo imposible, mi recomendación es: arrepiéntete de tu pecado, acude en fe a Cristo Jesús. Hermanos, en este momento, si Saúl se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. El reino se le quitó, ya no había vuelta atrás, pero sus pecados tenían remedio si él se arrepentía e iba en fe a Dios, pero no lo hizo. No lo hizo. Dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. No cometas el mismo error que está cometiendo Saúl. Clama a Dios arrepentido por esos pecados y pídele perdón. Hay misericordia para ti en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, gracias por la alerta de su palabra. No somos susceptibles a aferrarnos a una vida que no nos corresponde, a algo que no es para nosotros. Ayúdenos, Señor, a ver claramente cuál es la voluntad que usted tiene para con nosotros. Pido por aquellos David, Señor, que quieren hacer las cosas bien delante de usted y presentan oposición. Ayúdeles a mantenerse firme, que sepan que usted está con ellos. También pido por aquellos Saúles, Señor, para que usted tenga misericordia y toque sus corazones y puedan ver el mal camino por el que van y que su final será de perdición. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por esta oportunidad que nos ha dado de aprender más de usted. Agradecemos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.